Y ahora sí te saludo formalmente. Canu, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí Bien, ¿y con tú? nosotros. Bien, aquí estamos con un Sí, yo poco de feliz de frío. estar contigo igual. Sí, siempre son tan entretenidas tus charlas. Y Oh, bueno, con un entretenido poco... conversar contigo. Gracias. Ahí está llegando la Karen. Ahí se está empezando a unir la gente. Hola Karen, ¿No? médica, ¿no es cierto? Ujú, Nos sí, va a dar como... ¿Qué vas a hablar exactamente? ¿Nos vas a contar un poco de qué se trata la claro, un astrología poco de qué se trata, la astrología védica y también un poco como para entender lo que es distinto y lo que es parecido con la astrología que conocemos acá en Occidente, digamos. Exacto. Un Sí, pues poquitito de entretenido. eso, porque se parecen mucho, ¿no? Son muy parecidas, tienen una base O, común muy o sea, fuerte. por lo que te he escuchado hablar ya en los martes Vedanta, claro, tiene algunas bases comunes, ¿no es cierto? Pero visto desde el punto de vista de la astrología védica, hay algunas variaciones que son más o menos importantes, ¿no es cierto?, a la hora Claro. de dar precisión. En realidad, en la superficie como que se ven muy parecidas, muy distintas. Oye, permiso, yo necesito un poco de té. Ya, dale. Oye, que hace un Está bien. frío tremendo hoy día. Sí, está helado, está helado. Es Yo también como tengo un poquito de frío aquí. ayer verano total y hoy día frío pero macabro. Sí, dicen que ya empezó el frío ya. Así parecía, Ahora llegó el empieza el frío. invierno. Sí, sí. Así, pues. Bueno, dejo al maestro entonces que nos dé la introducción. Ah, no, ahí te voy a ir haciendo Bueno, preguntas, pero mira, sí pueden hacer preguntas, todo lo que quieran. Yo voy a ir más o menos contando un poco primero que nada que la parte igual, o sea, son 12 signos del zodiaco, los 12 signos que conocemos, Géminis. También están las mismas bases, por ejemplo, de cosas como que cada uno de esos signos tiene el elemento, ¿no? Aries, fuego, Tauro, tierra. Son los mismos elementos que en la astrología occidental, para la gente que conoce de astrología occidental. ujú. Eh, en ese sentido son muy parecidos, muy iguales. De hecho, yo pienso que tienen una raíz común, tal vez lo que pasa, se separaron en los últimos 2000 años, ¿me entiendes? Tal vez Hace un poco poquito. así, pero hace poquito, claro. Pero antes yo creo que eran la misma astrología finalmente. Oye, Cano, Y ¿Mm? perdona que te interrumpa, pero sabes que uno cuando escucha hablar de astrología, bueno, uno así de afuera, digamos, la gente que no ha estudiado astrología, que lo usa un poco como para saber el horóscopo, ¿no es cierto?, tus características del La signo, ven en el etcétera. diario. Claro, todas esas cosas. Pero cuando uno habla de astrología propiamente tal, la astrología, ¿cómo la podríamos describir, cómo la podríamos entender o conceptualizar eh, como una disciplina propiamente? Mm, mm. Sí, claro, es una ciencia desde el punto de vista de los Vedas, digamos, del conocimiento tradicional o ancestral hindú de la India. Eh, es una ciencia y es una ciencia muy exacta que tiene todo, o sea, sus grados y su cosa, cada uno de los grados tiene su significado y todo, y los grados en los que pueden estar los planetas. Y la verdad, desde el punto de vista, nuevamente, los Vedas, la astrología es como los ojos de el Veda. Veda significa conocimiento y es como la escritura que está en la base de todo lo hindú, es decir, del yoga, de la Ayurveda, por eso Ayurveda, ¿no? Ujú. Del Vastu, que es como el Feng. Todo estas cosas, la base es esto que llamamos los Vedas. Veda significa conocimiento. Claro, Y los Vedas, ¿Mm? en una de las charlas decías que Yotish era luminoso, ¿no? Eso significa Luminoso. la astrología. Yoti significa luminoso. Entonces, lo que pasa es que el Veda se imagina como un ser vivo.
Ujú. en que cada parte, digamos, por ejemplo, la correcta pronunciación es la boca del Veda, ¿no? La métrica son los pies del Veda, etcétera, son distintas partes del Veda. Y los ojos es la astrología, el Ya, Yotish, el yoga. luminoso. Por ¿Qué es lo eso es que luminoso, porque con los ojos tú ves, ¿no? qué es lo que ¿Y vamos qué a es lo hablar que hoy ves? día? Claro, ¿qué es lo que ves? Ves el tiempo adecuado para cuando es correcto hacer algo, cuando es incorrecto hacer algo, qué sé yo. Eh, Depende, ¿no? De todas las cosas. Entonces, el Yotish no sé, te los pasé a ti, hace poco recién. Es que vinieron, justo entraron A buscar algo, sí, sí me di cuenta. a buscar algo, sí. Mm. Ya, no, está bien, sí, estas Eh, charlas son informales, las charlas de sí, terapia sí. del jueves. Ahí ha estado llegando Está harta bien. gente, voy a aprovechar de saludar a Danilo, a Alicia, y que ya se han ido incorporando a la charla de hoy. Recuerden todos los que nos están viendo que cualquier pregunta que tengan, escríbanla para que Cano nos pueda responder las dudas que nos vayan surgiendo. Yo, sabes que Mm. siempre, y a lo mejor a varias personas les pasa lo mismo, ¿cómo se resuelve el tema entre la Tan fácil de entender, pero existen las dos cosas y al mismo tiempo, por así decirlo. La determinación y el libre albedrío. En realidad, muchas cosas se pueden ver de la personalidad, de cómo es la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la astrología tú puedes ver deudas que la persona tenga o ciertas situaciones que la persona tenga. Por ejemplo, puedes ver que, no sé, una persona de por sí va a ser agresiva o va a ser activa. Entonces, eh, lo que puedes hacer es encauzar esa energía de una manera adecuada, controlar esa energía, ¿no? Entonces eso, de esa manera se van haciendo los remedios en la astrología, en el fondo, porque eso es una característica particular de la astrología hindú, que es bien bonito, que es lo que se llaman los upayas, que son los remedios astrológicos. Es decir, en la carta se puede ver qué tipos de acciones son las que de alguna manera te dicen de los planetas, pues, sobre todo Saturno, Júpiter, Rahu, Ketu, no son, hay que ver la carga y bueno, y ahí ciertas acciones te van a hacer eh, eh, alivianar ese karma. Por ejemplo, no sé, Saturno, si está en la casa uno, por ejemplo, de una persona, la persona tiende a ser un poco a autonegarse. Entonces, una forma también de ver ese Saturno es que de alguna manera tiene que hacer algo por sí misma esa persona primero, antes que por los demás, ¿no? Una cosa así. claro, Porque eso le va a hacer bien, va a entrar, va a, entrar a pacificar la energía de ese Saturno, le va a empezar a ir mejor en la vida, va a tener más ánimo, ¿me entiendes? Cosas así. Entonces, hay que ver qué es lo que hay en una carta, qué es lo que está pasando en una carta, y entonces ahí uno puede saber que... claro. Entonces viene específico de cada persona, no es que uno pueda decir hay remedios astrológicos universales, por decirlo de alguna forma, que puedan O servirle a sea, todo el sí, mundo. siempre hay remedios astrológicos universales. Esos remedios son, por ejemplo, eh, la introspección, la meditación, la tolerancia, el intentar ser tolerante con la gente, con los demás, el tratar de estar tranquilo, ¿no? De alguna manera son
buenas austeridades, por así decirlo, buenas formas de tratar de no reaccionar inmediatamente cuando uno tiene ganas de reaccionar. Son buenas formas de hacerlo, ¿no? De que son remedios un poco universales. Tratar de aceptar las cosas de alguna forma como son remedios universales en el sentido de que uno vive de a poco muchas cosas que de alguna manera tiene como ya se las ha comprado, o sea, se ha autodeterminado, es decir, la determinación existe, pero como autodeterminación. ¿A qué me refiero yo? Yo cada vez que actúo, que hago algo, si yo hago algo en estos momentos, yo tengo la libre voluntad de hacer algo. Pero ¿qué pasa con esa libre voluntad de hacer algo? Que en y esa reacción, ¿ah? ¿Qué pasa, bien? Yo no los tengo, no Ya, tengo nada aquí. están pidiendo algo acá, Voy a ¿no? ver qué pasa aquí, que me están deseando hace mucho rato. Sí. Voy a aprovechar de saludar a Gavina, que se acaba de unir, a Ro 11. Hola, Ro. Bueno, chicos, a ver, Cano tiene que ir a solucionar un tema, o ya lo solucionaste, parece. Sí, ya lo solucioné. Ya, qué bueno. Era más fácil de lo que parecía. Ya, si estaban buscando algo que no encontraban. Que estaba Ya, ahí. no, estaba ahí, sí, pues si a veces las cosas a la vista no las vemos. Un poco en el fondo entonces lo que nos estás diciendo, cosas, actitudes, pongámoslo, Danilo se ríe nomás. eh, nosotros las Las vamos prácticas de la marcando, cosa. ¿Mm? claro, nosotros las vamos marcando, las vamos, se me olvidó la palabra que tenía en la mente, las vamos profundizando, es como haciéndolas más profundas como patrones dentro de nuestra personalidad, en la medida en que las repetimos, o podemos trascenderlas en la medida en que somos capaces de controlarlas y restringirlas, un poco eso. Claro, claro, exactamente. Lo que pasa es que en realidad es como ser poseído por un impulso. Los planetas o qué sé yo, es como ser poseído por un impulso. Entonces, ese impulso te lleva y te despierta algo, pero tú puedes controlar ese impulso. Por ejemplo, si yo voy caminando de repente en un día en la calle y me encuentro un billete de 20 lucas, mi primer impulso, lo que nace de mi corazón, en un caso, va a ser rápidamente meterse el billete en el bolsillo y mirar, ojalá que nadie me haya visto. Claro. O lo que te Bueno, nace el corazón, inmediatamente, no toda es, la gente le nace eso de buena primera. eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, o ves el mismo billete y dices, oh, ¿de quién es? ¿A quién se le cayó? Inmediatamente. Ese es otro. Eso es tu impulso, eso es lo que te mueve, básicamente. Pero tú puedes aprender y decir, oh, me te metes en el bolsillo el billete y dices, no está bien, debería, tal vez a alguien le falta y qué sé yo, y dice, oye, a alguien se le perdió, y después y capaz que después te da y dice, ya que fui tonto, pues no, debía haberme quedado en las 20 lucas, ¿no? Pero lo hiciste, reconoces tu propia naturaleza, por así decirlo, y después la trasciendes o la logras dominar. O al revés, también puede ir para un lado o para el otro. Lucas, y después decir, estáis loco, que le voy a estar diciendo a estos locos, ¿a dónde la vieron que me voy a volver? Nunca me ha pasado nada bueno con ser así. También puede ser, uno va para un lado o para el otro,
Pero eso, ahí está, ahí tú puedes ver el libre albedrío y la determinación. La determinación viene desde adentro, es el impulso básico que yo siento. Y es todo lo que yo estoy metido aquí, o sea, yo tengo una determinación también por el simple hecho de estar aquí, ¿me entendí? Es decir, hablo de una manera, no sé, pues si hablo inglés, no voy a hablar como un inglés de repente. Un inglés tampoco va a poder hablar como un chileno. Hay una determinación, Claro, un marco mental, ya hay algo que me limita, ¿no? claro, pero claro, a nivel corporal, pero tengo entendido que también la posición de los planetas, etc., ¿no es cierto? Del Por eso, momento en todo que uno eso está nace, determinado, todo está, se todo determina. está junto, digamos. Claro. Bueno, voy a aprovechar. Boris está absolutamente necesitando que tú lo saludes. ¡Oh! ¡Hola! Perdón, es que estaba explicando un punto y no quería perderlo, digamos. Y voy a No quería aprovechar. perder el... Hola, Boris. Cariño, un abrazo. Y aprovechar. El tema es bien interesante. Sabes que justo hoy día estaba leyendo unos temas sobre los pactos del alma. Y claro, ahí se decía, yo sé que me salgo un poco de tema, pero va por ahí un poco también, en el sentido de que todos elegimos en el fondo ciertas cosas que nos van a pasar antes de nacer. Yo no sé si desde el punto de vista de los VEA eso es tan así, pero escuchándote hablar a ti ahora, me hace un poco de sentido. Las elegimos como forma de crecer, ¿no es cierto? Pero acá, una vez que estamos en la experiencia, podemos superarla, digamos, trascenderla, corrigiéndola o hundiéndonos más en la... Claro, es como la vivimos en el fondo la experiencia. Claro. Importante, ¿no? Ahí está por qué entra la meditación, o qué sé yo, eh, tipos de prácticas espirituales, o qué sé yo, de eso tienen que ver con, como se podría decir, trabajar con esos karmas y tal vez, no sé, Claro, ir justamente sacando lo mejor y... ahí quería llegar con el tema de los pactos del alma, porque en el fondo hay temas ahí de karma, ¿no es cierto?, que venimos a trabajar eh, y se me fue la onda. Oye, que estoy súper cansado hoy día porque el gato anoche no me dejó dormir. Tremendo. Y después él duerme todo el día y después de la noche no deja dormir a nadie más. Oh, Claro, ya me acordé. Entonces, claro, porque en el fondo los planetas te predisponen a una cierta, te dan una cierta disposición, ¿no es cierto?, innata, por decirlo así, que puede ser más o menos fuerte. Entonces mi tema con relación al karma iba por ahí. Cuando estas predisposiciones son demasiado poderosas o fuertes que a uno le cuesta mucho controlarlas, tendríamos, por decirlo así. y que de repente tenemos que vivir. De repente tenemos que vivir nomás por ahí, ¿me entiendes, no? Esas cosas tal vez la única forma son viviéndolas, no de otra manera. No, tal vez ya no hay forma de evitarlo, por así decirlo. Es como si yo tomo, no sé, una pelota, no sé, a mí conoce esas pelotas de goma que saltan para todos los lados cuando uno ¿Sí? las tira, ¿no? Que como que son... Sí, por ahí anda una dando vuelta aquí. Bueno, es como que ya tiraste la pelota y ya está dando todas sus vueltas, ya. Y eso está, la carta astral te está diciendo con esta, pum, ya fuiste estirado con todos estos karmas, pum, a la vida. Entonces ya viene tum, y va a dar la vuelta y lo único, claro, si es como uno tiene hasta un cierto punto, un cierto libre albedrío, pero no es fácil. Hay que saber, digamos, así como existe, no sé, ingeniería en el mundo así para hacer cosas,
también existe lo que yo digo que es como ingeniería del karma, ¿no? Que es entender realmente y cómo realmente poder jugar con él, realmente alivianarlo, realmente, ¿me entiendes? Eso no es tan fácil, no es fácil. No es tan Mira, fácil. Las personas, en general, uno va como en automático. sí, ¿Mm? Y no nos damos cuenta, vamos en automático nomás. Y entonces con eso vamos a vivir lo que tenemos que vivir. Vamos a seguir así en automático. pero eso es un Pero poco cuando pasar darle mucho provecho en un sentido, un poco inconscientemente y como te digo, automáticamente pasa. Y eso es la gente por lo general las vive así las cosas un poco, mm, ¿no? Y, ah, perdón, por ejemplo, hay muchas formas en las que nosotros caemos en que nos lleve y básicamente es a través de nuestro sentido, ¿no? Lo que hablábamos en la otra vez, los sentidos es muy importante, entonces a través de eso nosotros vamos viviendo y vamos yendo hacia un lado, hacia el otro. Y eh, ahí es donde nosotros quedamos determinados y cuando tratamos de aferrarnos, agarrar, es cuando empieza, nos amarramos nosotros mismos, como quien dice, a vivir la consecuencia de eso por lo que nos la jugamos, por así decirlo. Es decir, si yo quiero, no sé, tener cualquier cosa en la vida, un auto, mejor posición en la vida, o tener esa pareja, o qué sé yo, lo que sea que yo quiera tener en la vida, cuando yo me identifico y logro y lucho por esas cosas, la verdad estoy generando karma. Ahora, naturalmente todos generamos karma y no es que uno de un momento a otro vas a dejar de identificarte contigo mismo. No, no puede, es imposible. Eso puede provocar, como quien dice, desequilibrio, una sí. locura incluso. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué manera se hace? Se hace de una manera en que la forma es de a poco, cada uno desde su posición, y desde su posición ir viviendo lo que tienes que vivir y aprendiendo a tu propio ritmo. Y vivir lo que uno tiene que vivir significa vivir las cosas que sufrir, pasarla bien, pasarla mal. De repente, mira, en general, desde la visión hindú, existen cuatro grandes, y tienen que ver con la astrología, ¿no? Cuatro grandes metas del ser humano, que son Dharma, que corresponde a los signos de fuego, o sea, Aries, Leo y Sagitario, Artha, y esos corresponden a los de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, Kama, que significa deseo o placer, ¿no? De los sentidos, y como el Kama ¿Signos de Sutra. agua? ¿Ah? Ahí ¿Cómo? están los signos de agua, Claro, no, los de aire, los de aire. Géminis, Libra y Acuario. Pero son de relación, los tres son de relación. Y en la astrología hindú, en ese sentido, Géminis tal vez se llama Mituna, y Mituna significa eh, unión de un hombre y una mujer, ¿no? O copulación. Entonces, y los de agua son Moksha, porque son el final de un ciclo que serían Cáncer, Escorpio y Piscis. Entonces, son los finales de un ciclo. Entonces, moksha significa liberación. Entonces, ¿de qué se trata? Significa que estas cuatro metas de la vida humana, le llaman los cuatro más allá, pero el Pancha Purusharta, que es el supremo bien, por así decirlo, le llaman, pero los cuatro metas de la vida, de acuerdo al concepto hindú,
son paralelas y uno tiene que irlas desarrollando. Por un lado está kama, que significa los placeres de los sentidos. Es decir, tú piensas que la felicidad está en satisfacer tus sentidos, en comer rico, en tener una camita más suavecita, en tener una pareja más atractiva, ¿me entiendes? En tener tus sentidos bien cuidados. Y no solamente de una vida, ¿no? Sino que de muchas vidas. Así es por lo menos el concepto hindú, como te digo, los Vedas. Te das cuenta de que con solo satisfacer tus sentidos no pasa nada. Entonces tal vez pasas a tratar de satisfacer los sentidos de una comunidad más grande, ¿no? De tu familia, de tu pueblo, de tu nación, quieres que la gente esté bien. Ahí también da kama, después tal vez quieres poder, entonces bienes materiales. Y ahí entonces entra artha. Todos están paralelos, pero el énfasis está más en uno en otro tal vez. Y tal vez por muchas vidas tú piensas que artha significa poderes, opulencia, bienes materiales, ¿no? Ser tú el jefe, dueño, tal vez rey de algún lugar. Y eso es artha. Tal vez en alguna vida siempre, en realidad no tengo el punch para querer ser rico, millonario, rey, no sé, porque ya sabes que eso no pasa nada. No, tienes en algún punto en tu inconsciente que sabes que eso no pasa nada. Tal vez piensas, entonces dices, bueno, tal vez ser una buena persona, dharma, ¿no? Una buena persona religiosa, buscar a Dios, o ser, no sé, tratar de ayudar a la gente, a que la gente esté bien, a la gente que está sufriendo. Entonces empiezas con todo eso y tal vez finalmente también te frustras por ahí porque sigue siendo algo externo de alguna manera. El nivel de satisfacción tal vez es mayor, pero sigue siendo algo externo. Entonces, igualmente, al final llega moksha, que es liberación, que significa en el fondo que tú quieres ir a aquello que está más allá, ¿no? Trascender algo como externo, por así decirlo. Entonces ahí viene el empezar a mirar hacia adentro. Oye, Cano, y esta predisposición, de acuerdo a lo que nos acabas de explicar, ¿vendría dado por el signo solar de la persona? Porque entiendo que hay varios... Claro, ¿no? O sea, mira, en el punto de vista, digamos, hindú, o sea, la carta védica, el Jyotish, lo más importante, número uno, es el ascendente. Más que la luna, más que el sol, más que los otros. Y el ascendente es el punto oriental. No sé no sé si todo el mundo sabrá de astrología o no, pero es el punto donde, si tú lo piensas, en realidad en todo momento algo se está levantando. Sale el sol en la mañana, pero cuando el sol ya siguió su camino, algo igual sigue levantándose ahí todo momento. Y en algún momento va a salir la luna, van a salir los otros planetas, ¿no? Entonces ese lugar se llama el ascendente, ¿no? Porque siempre algo está ascendiendo ahí. Entonces, desde el punto de vista de la astrología hindú, de la astrología, 24 horas da una vuelta entera. ¿No? En 24 horas el sol va a volver a salir ahí. Entonces, cualquiera sea el signo en el que está el sol, en 24 horas significa que dio una vuelta entera a los 12 signos del zodíaco. Por ahí. Entonces ese signo, ese lugar es el que se mueve más rápido. Entonces el que puede determinar más tu cuerpo, tu persona, quién eres tú, ¿no? Y así el ascendente número uno, después la luna, en ese orden, y después el sol. Son muy importantes para determinar la personalidad de la persona. La luna son las emociones,
y cómo tú te vives un poco la cosa, cómo te afecta emocional e internamente la vida, por así decirlo. Y el sol es tu alma, tu yo, tu personalidad, tu luz en el mundo, ¿no? Como tú iluminas al mundo, por así decirlo. Cano, dame un segundo que tengo el gato Sí. ahí. Ay, es como una guagua, estaba ahí afuera de la puerta maullando. Ya, Bueno, los gatos tienen que ver con Rahu en la astrología. sí, eso me lo Rahu, vas un a tener planeta que, especial, es difícil me lo explicar vas en a tener algunos que momentos. explicar en algún momento. Perdón por la interrupción, voy a Sí. aprovechar de saludar a la gente que se ha venido uniendo, a Sergio, a Margot Pal, a Verónica, hay una que comentas muy interesante. Oye, Cano, ¿y sabes qué? Mientras Gracias. te escuchaba hablar esto, me entraba la duda, yo no sé si nos puede explicar un poco, yo no sé en realidad cómo funciona, pero generalmente uno cuando ve los horóscopos los ve, supone que son en base a tu signo solar, ¿no es cierto? Y a mí la verdad es que casi nunca me chunta en la cuestión esa. Mm. Yo no sé, por ejemplo, si uno, no sé si es posible hacer cartas grupales para los signos, o sea, yo entiendo que, bueno, pueden haber muchas Es que cosas. sabes, qué es lo que pasa. Mira, para empezar ahí estamos, por ejemplo, hay otra gran diferencia entre la astrología védica, Yotish, y la astrología occidental. Y la mayoría de las cosas que tú puedes ver por ahí de que te dicen que el sol está aquí o allá, o que... Porque todo está basado en el sol, o sea, cuando te dicen tú eres tal signo, para empezar es el sol, ¿no? Tal vez otro dejo de la sociedad patriarcal, como dicen, ¿no? Es importante para nosotros en la astrología. Entonces, y lo otro es que, porque la luna también se mueve más rápido que el sol, ¿no? Y lo otro es que hay una diferencia de alrededor de 26, 27 grados entre de arco de circunferencia, ¿no? La circunferencia son 360 grados. Hola. La circunferencia son 360 grados. Y cada signo ocupa 30 grados. 30 grados por 12 signos hacen 360 grados, ¿no es cierto? La circunferencia entera. Entonces, en estos 30 grados, nosotros tenemos, por ejemplo, que cuando alguien dice en astrología occidental, esta persona es Aries, porque nació el 23 de marzo, en realidad si tú miras con un telescopio astronómicamente en qué grado está puesto el Sol en ese momento, en realidad está como 26 grados corridos hacia atrás. El Sol no está realmente astronómicamente en Aries, sino que está en Piscis, para atrás. Eso se llama casi llegando a Acuario, por eso dicen que estamos entrando a la era de Acuario. Y eso se llama la sucesión de equinoccios, y es un movimiento que ocurre muy lentamente, en que más o menos en 2000 y tantos años, 2100, 2200 años, se corre un signo entero para atrás. Entonces, hace 2000 y tantos años, hace 2000 años, coincidió que otoño para nosotros y primavera para el hemisferio norte. Pero ese punto se fue corriendo con el tiempo. Hola. Hola, Micho. y ahora estamos como casi 30 grados para atrás. Casi 30 grados para atrás. Ya. Entonces, esa diferencia grande en la astrología hindú se toma en cuenta, y todos los planetas están corridos como
casi 30 grados para atrás y las posiciones de todas las cosas con respecto a la astrología occidental están corridas como 26, 27 grados hacia atrás. Entonces ahí también ya hay una cosa, porque una persona puede pensar en base a su sol, oh, yo soy, no sé, Libra, y en realidad si tú lo ves en la carta astral hindú te va a decir, no, tú eres Virgo. Claro, ¿Me bueno, entiendes? de hecho, El sol está en Virgo, no significa que seas Virgo, hay que ver el ascendente, la luna, el sol y después todos los otros planetas, ¿no? Que son, en la astrología hindú se toman en cuenta 9 planetas nada más, y ahí queda un sistema cerrado que funciona perfecto. No necesitan los otros planetas, y esos 9 planetas son, bueno, el sol, la luna, ¿no? Después Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, y Rahu y Ketu, que son los nodos lunares, es decir, donde se cruza la órbita del Sol y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, ahí en los puntos en que se cruzan las órbitas, esos puntos se llaman Rahu y Ketu, el nodo norte y el nodo sur. Y esos puntos se pueden calcular matemáticamente en todo momento, se están moviendo, y cuando coincide ese punto con el Sol y la Luna, ocurren los eclipses, ¿no? Entonces, con esos 9 planetas, entonces esos 2 puntos son considerados para la astrología hindú planetas de sombra, por así decirlo. Y esos 2 planetas que están ahí es donde están, digamos, nuestras contradicciones. Uno de ellos, se llaman Rahu y Ketu. Entonces Ketu representa, digamos, lo que nosotros traemos un poco como del pasado, de las vidas pasadas, y Rahu es como donde nos falta experiencia, hacia donde tenemos que ir. Entonces, es un punto bien importante. Entonces, con esos 9 planetas en la astrología hindú funciona todo, digamos, no necesitamos los otros planetas, Urano, Neptuno, Plutón, que no te digo que no tengan una influencia, pero digamos como para saber lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa a la gente, ahí podemos verlo desde ese punto. Y ahí existen 2 cosas. Uno es la carta astral personal de la persona individual. Otro es la astrología como más mundana, que podríamos decir en el sentido como para el general social, que también puedes verlo más o menos cómo se va moviendo de acuerdo a lo que pasa con los planetas, ¿no? Tú ves, pasan hechos que afectan a toda la sociedad. Entonces, hindú. Uno es todo lo que tiene que ver con la parte matemática de cálculo, ¿no? La otra es todo lo que tiene que ver con la parte que podríamos decir de leer una carta astral, predictiva, elegir un momento auspicioso para hacer algo. Por ejemplo, la astrología también tiene esa función en India, es básicamente muy importante esa función, o sea, es fundamental esa función, el elegir el momento adecuado para hacer algo. Porque se supone que si tú haces algo en el momento adecuado, ese algo va a dar un resultado correcto. Entonces, si tú eliges el momento en que quieres empezar el negocio, en cuando está, no sé, Mercurio en una buena posición y Júpiter en una buena posición, entonces te aseguras de que te va a ir bien y ves cuál es tu carta astral y cuáles son los señores de cierta, la casa 2, la casa 11, qué sé yo, ahí ves, para que te vaya bien y eliges el momento y ya, y entonces ese momento tiene otra fuerza, por así decirlo. claro. Sí, pues es bien importante ese punto. Y bueno, y la tercera parte es como, y ahí está también, que son los augurios, qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar, ¿no? Como la predicción de qué es lo que viene y todas esas cosas, ¿no? De que también es bien importante. Y los remedios, bueno, una parte bien importante también de la astrología hindú, ¿no? Es los upayas, o remedios, que es parte de upaya, que es parte del segundo cuerpo, digamos, de la astrología. Oye, sí, comentaste que el tema de los eclipses, me acordé que viene uno en junio, ¿no es cierto? Que parece que viene... 2 vienen ahora. Vienen 2. 2, claro, uno de luna y uno de sol. Sí. ¿Te sabes las fechas más o menos o no?
Sí, pues es ahora ¿cuánto? 2, 3, 4, 5 de junio, 4 por ahí, en Amavasia. A ver, déjame verlo, lo puedo ver al tiro. Estamos en Saptami. Bueno, y la cosa es que el otro es hacia fines de junio, para la luna llena. En el fondo es cuando sea la luna nueva y la luna llena. Ahí van a ser los dos eclipses. El momento de la luna nueva y la luna llena. Y ya se nos está pasando la hora, pasa súper rápido. El junio 4, el junio 5, junio 6, Chaturdasi, junio 5 va a ser más o menos el eclipse. Uno. Y el otro va a ser hacia fines de 15 días después. Es decir, hacia el 20 de junio. De junio. Sí, por algo estuviste comentando. Entonces, ahora, bueno, rápidamente, ¿qué significa todo esto? Van a ser de nuevo en el eje de todo esto de astrología védica, hindú, acuérdense, porque alguna gente, si sabe de astrología occidental, va a decir, oh, no coincide, ¿no? Los grados, pero es astrología hindú. Y ahí hay diferencia de grado. Entonces, esto todo fue en el eje, ha sido y ha estado ocurriendo, digamos, una onda muy fuerte desde hace un tiempo en el eje de Géminis con Sagitario. Y Géminis con Sagitario son las comunicaciones, entre otras cosas, ¿no? Todas nuestras comunicaciones, mira cómo ha cambiado nuestras comunicaciones, ¿no? Sí. Sagitario, nuestras creencias, las instituciones, la justicia, ¿me entiendes? Ahí hubieron todo lo que pasó, se puede ir estudiando súper bien cómo fue desde octubre, ¿no? Desde antes, cómo se va. Es algo que se viene incubando desde antes, ciertos momentos. Todo se ve súper claro si tú lo vas estudiando ahí. Y se juntaron en Sagitario el año pasado, hubieron todo este desencadenante de cosas y después justo cuando entraron ciertos planetas en los que les decía yo, Rahu y Ketu, se entraron en una posición especial. Además, mira, otra diferencia grande, tal vez se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, otra diferencia grande de la astrología hindú con la astrología occidental, es que además de los 12 signos que existen normales, digamos, o sea, Aries, Tauro, etcétera, que todos conocemos, existen constelaciones más pequeñitas dentro de cada uno de estos 12 que ocupa la Luna en un día y una noche. Y ese espacio son más o menos 13 grados 20, o sea, son 13 grados 20 segundos. Y esos 13 grados 20 segundos es una constelación más pequeñita que se llama Nakshatra. Y entonces en un signo del zodíaco, ponte tú en Aries, los 13,20 primeros grados para la astrología hindú se llaman Ashvini. Después de esos 13-20 siguen otros 13-20, vamos a sumar 26-40, que se llaman Bharani. Y después de eso quedan 6-20 para completar los 30 grados en Aries, es decir, un pedacito chiquitito, y 12 grados más, no, a ver, 10 grados más, 13, 20, espérate, 8 grados, bueno, 3 padas en el siguiente signo. Entonces ahí pasa la nakshatra, la tercera nakshatra, ¿no? Kritika. La mayor parte de esta nakshatra tercera está en Tauro. Y ahí después viene otra y otra nakshatra, y son al final 27 nakshatras que dan la vuelta entera. Entonces cada nakshatra le da un sabor especial y distinto. Eso hace que sea distinto a una persona que dice, oh, yo soy Aries, pero estoy tan distinta de este otro Aries. Es que tal vez uno es Aries Bharani
uno es Aries Ashvini, uno es Aries Crítica, ¿me entiendes? ¿Dónde está? Y además de eso, ¿te acuerdas que la colita de Aries agarra un pedacito chiquitito de 6 grados y poco, que se llama, un pedacito de la siguiente nakshatra? Cada nakshatra se divide en lo que se llaman 4 pasos, 4 padas. Entonces, que son de esta, ¿cómo se llama? De 3 grados 20 segundos más o menos, 3 grados 14 segundos. Entonces 3 grados, 3 por 4, 12, son más o menos una nakshatra, ¿no? Entonces, son más o menos 3 grados cada pada. Y si tú te das cuenta, el ascendente, si piensas en el ascendente, esto que yo les contaba, que siempre algo se está levantando en el oriente, da una vuelta entera en un día, ¿no es cierto? Entonces 30 grados, 12 signos los pasan 24 horas. Es decir, más o menos tenemos 2 horas de promedio por un signo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, si en un signo tenemos 2 y cuarto nakshatra, ¿no? En 2 horas, tenemos que un poco menos de 1 hora pasa cada nakshatra por el ascendente. Son más o menos como 40, 50 minutos. Entonces, si es que ahora lo dividimos en padas, en el ascendente cada 7 minutos, 8 minutos se está cambiando un pada. Entonces ya está haciendo algo distinto. Algo distinto, sí, pues súper técnica el asunto. Súper técnico, ¿me entiendes? Sabes que nosotros hoy, todavía tenemos tiempo. Voy a elaborar una pregunta de unos 5 minutos, no sé, una respuesta de unos 5 es que preguntarle algo acá nunca es simple. Siempre las respuestas son complejas. Es que chuta, lo siento. No, está bien, se aprende mucho, pero en honor al poco tiempo del espacio en Instagram, de repente. Sí, va a tratar de hacerla lo más rapidito posible. Mira, yo lo que veo en general es que entramos en un punto y en un momento en que se crea mucha exceso de información y desinformación. Entonces hay mucha cosa dando vuelta, mucho estudio dando vuelta, pero dentro de eso sí existen estudios reales, y lo que yo decía y hablábamos antes, ¿no? Antes de que pasara esto, hubo un pequeño cambio, habría que explicar más de 5 minutos para decir cuál es el cambio que hubo, que no es tan pequeño en realidad, en que un planeta, el Rahu, del que estábamos hablando, salió de un punto bien complicado que se llama Ardra, que cuando entró en Ardra fue cuando empezó esta nakshatra que se llama Ardra, que es complicada, empezó todo esto del coronavirus, y toda la pandemia empezó con esto. Y lo vimos, ahí se puede ver hoy en día si vamos para atrás y todo, entonces... Sí, eso lo explicamos un poquito más en detalle en uno de los martes Vedanta, no me acuerdo si fue el claro, 1 claro. o 2, por si lo quieren ver. Sí, en el 1 parece. En el 1 parece, la segunda parte del 1, sí. Claro, entonces, ahora salió de esa parte, salió de Ardra, y lo que estábamos hablando antes de que saliera de Ardra, ¿no? También está ahí, ¿no? De que cuando saliera de Ardra, automáticamente iban a aparecer curas para el coronavirus. Y ya han aparecido, ¿no? Ya están surgiendo en cosas más oficiales de que hay vacuna, de que la vacuna ya ha avanzado en China, en Rusia, el remedio el Remdesivir de Cuba también está comprobado de que ayuda. ¿Me entiendes? O sea, ya hay cierta, como quien dice, esperanza. Ahora, específicamente en Chile, mira, lo que pasa es que aquí en Chile está complicada la cosa, porque se ha desatado, y que de alguna manera ahora viene el desamarrar de ese nudo.
y puede ser complicado, o sea, son momentos difíciles. Yo pienso de que al final de cuentas, mira, ¿por qué? Rápidamente, los planetas que están involucrados son Saturno, Júpiter, Ketu, básicamente. Los otros también se mueven más rápido. Rahu está al frente, que es la comunicación. Por ejemplo, esta comunicación está todavía en Géminis, está en Mrigashira. Estamos pudiendo comunicarnos de esta manera. Pero quiero hablar de la otra parte, que es la que está en Sagitario y Capricornio. ¿Qué son Sagitario y Capricornio? Capricornio es el gobierno, entre otras cosas, ¿no? Es la máquina del Estado, la institucionalidad del Estado. Y tienen a Júpiter y a Saturno ahí retrógrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esto, y además está Ketu en Sagitario, que son nuestras creencias, que son también, tiene que ver con la institucionalidad, pero desde un punto de vista del respeto que yo le tengo a la institucionalidad también, ¿me entiendes? Entonces, Sagitario tiene que ver con la filosofía también. Y Ketu va hacia atrás y llegó a un punto donde, porque Ketu y Rahu siempre van hacia atrás, ¿no? O sea, del 9 van al 8, al 7, al 6, al 5, así, van retrocediendo de Sagitario a Escorpión y de Escorpión a Libra, así, ¿no? Entonces, Ketu entró hace un tiempo atrás, cuando pasó todo esto, entró a Sagitario y empezó a destruir todo esto que pasó con las creencias, con las iglesias, con todo esto, con Ketu en Sagitario. Y ahora Ketu está llegando, o sea, está en un punto en que se llama Mula. Mula es su propia casa, su propio pedacito de Sagitario, de Ketu. Nos necesita que nosotros vayamos a nuestras raíces para sacar desde adentro qué pasa, qué somos, ¿no? Y Júpiter está en Capricornio, que en Capricornio significa acción, hacer. Ya no estamos filosofando como en Sagitario, sino que la filosofía la estamos poniendo en acción, como en Capricornio. Entonces, Saturno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Júpiter entró a Capricornio y como que no pudo avanzar, no supo qué hacer, por así decirlo, no supimos qué hacer. Nosotros aquí lo vivimos así y tenemos que ir hacia atrás. Y en ese ir hacia atrás, este tiempo, entonces vamos a ir a como una recapitulación. Ahora aumenta la presión sobre todo el gobierno, sobre la gente, lastimosamente. Pero finalmente cuando empieza a ir hacia adelante de nuevo, que va a ser como en septiembre, entran directos prácticamente todos estos planetas. Lo loco es que se juntaron en que se pusieron retrógrados varios planetas en muy poco tiempo y en puntos muy importantes. Yo diría el fondo, tocamos fondo un poco. Y de ahí ya julio y agosto y septiembre ya porque ahí ya entra en Júpiter, o sea, entra en Sagitario en julio, o sea, perdón, en junio, fines de junio, Júpiter va a entrar en Sagitario, va a estar en su propia casa. Si bien va a estar retrógrado, va a estar en su propia casa, entonces, y va a estar con Ketu. ¿Qué significa eso? Necesitamos ir, ya imitáis, speaking Chile, necesitamos ir hacia cosas espirituales. Esa es la verdad. Esta de alguna manera nos quiere despertar el universo, ¿no? Y hacernos entender de que estamos conectados toda la vida, por así decirlo, ¿no? Y entonces eso yo lo veo así, o sea, en el fondo es eso. Y cuando ese Júpiter entra de vuelta a Sagitario hacia atrás, tiene que venir a buscar esta sabiduría. ¿Qué es lo que somos? Somos la solidaridad. Mira cómo se ha ido manifestando solidaridad en mucha gente, ¿no? O sea, aquí en mi barrio estaban juntando alimentos para vecinos que estaban mal, ¿me entiendes? Entonces eso es como que hay que recapitular, ¿qué somos? ¿No? Nosotros estamos en un sentido para Chile, es un bien profundo donde tenemos que mirar, porque es una crisis espiritual realmente, ¿no? Tenemos, para poder salir de esta, yo creo que tenemos que ir bien profundo. Sí. Bien profundo.
Y bueno, yo creo que lo vamos a poder lograr por lo que yo veo ahí, ¿eh? O sea, septiembre para adelante, cuando Júpiter, Saturno entren directos de nuevo, yo creo que ahí más o menos para adelante ya se va a ir viendo qué es lo que hay que hacer, y para el próximo año yo creo que ya vamos a saber qué hacer, y probablemente es lo que creo, no sé, que vamos a estar en un mundo mejor de alguna manera, en un país mejor de alguna manera. Tal vez a nivel mundial pueden ser que pasen cosas que afecten a Chile y no, porque tú sabes, pues, o sea, el perro chico ladra cuando el perro grande está ahí, pues si sacamos al perro grande, el perro chico, ¿me entiendes? Entonces, si pasa algo en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, tal vez que cambien las cosas, las circunstancias de cómo se mueven las cosas, o en Brasil, ponte tú, tal vez aquí en Chile también No puedo hacer. tienden a cambiar, afectan, ¿no? Se sueltan más, o la base de apoyo también. Bueno, Y yo lo que veo es que la gente tiene ese deseo, perdón, para cerrar, que es como estar un poco más en armonía al final de cuentas, no sé, todo el mundo quiere un poco más de naturaleza, de respetar un poco más la naturaleza, de respetarnos más entre nosotros mismos, no sé, de vivir en un país un poquito mejor en que tengamos un espacio un poquito todos, ¿no? Y sí, eso yo creo que es lo que se da un poco con estos movimientos de los planetas que vienen ahora. Yo creo incluso que, como te digo, lo logramos, se logra, de alguna manera vamos a estar en un país mejor. Eso. súper. Bueno, ahora sí, yo creo que nos quedan pocos minutitos. Bueno, ahí Danilo dice que tienes toda la razón, la Gavina te da las gracias. Yo creo que el tema es súper largo y mientras te Sí, escuchaba hablar me surgieron varias dudas y varias temáticas que a lo mejor se podrían desarrollar, así que ahí te las voy a comentar. A ver qué opinas porque yo creo que, bueno, de Yotis se puede hablar mucho, ¿no es cierto? Yo creo que mucho por hablar. es un océano, Yotish. Esta era una primera entrevista como para acercar un poco la astrología védica a la gente y vamos a hablar, cuando planteamos esto, Y en realidad yo te digo, o sea, yo soy un aprendiz de astrología védica, la verdad, ¿no? O sea, bueno, me pero un he aprendiz dedicado hartos que, años, pero queda muchísimo por aprender todavía, o sea, es una cosa inmensa, inmensa. bueno, pero un aprendiz del cual se puede aprender mucho. Yo creo que tú sabes mucho más de lo que tú reconoces y siempre ha sido así. Tus conocimientos son infinitos, así que, pero se agradece que los compartas y que estés con nosotros diciéndonos todas estas cosas que nos pueden dar un poco más de luces de lo que está pasando. ¿Sabes qué? Otra de las dudas que yo siempre he tenido, por ejemplo, en este tema de la astrología y Chile. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en realidad todo esto es como dinámico, y en realidad en cualquier momento se puede ver cualquier momento, por así decirlo. O sea, cuando surge la duda, por ejemplo, ahora mismo nosotros podríamos decir, oye, ¿cuál es la carta? ¿Qué pasa con Chile? Podríamos ver la carta de ahora y ver qué es lo que pasa con Chile, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, eso nos lleva a momentos importantes. Sí, Momentos importantes, que vamos a tener que dejar para la próxima porque ya nos quedan. claro, uno 18 de septiembre del 1810, 11 de septiembre del 73, cuando Bueno, asumió Elwin y cambió